Octava clase de equilibrio general en una economía cerrada. Decíamos que la posibilidad de comerciar con el exterior en un país pequeño permite tomar, por su condición de país pequeño, permite tomar los precios internacionales como precios dados y instantáneamente los precios domésticos convergen hacia los precios internacionales. En la medida en que difieran entre sí, existe alguna oportunidad de especialización internacional en un bien o en el otro bien, dependiendo de la dirección de esa brecha o eh, el orden de la desigualdad, de suerte que si PDX sobre PDY doméstico es menor que PDY internacional, a ese país le conviene especializarse o concentrar recursos en la industria para la cual refleja ventajas comparativas, no importa cuáles sean las razones que explican, ya lo veremos más adelante, las teorías de la dirección de la especialización internacional, pero permitirá esa diferencia de precios abrirse precisamente al comercio internacional. Y esa apertura al comercio internacional tiene como resultante el levantar, el hacer menos estrictas las condiciones del consumo a partir de la producción doméstica, porque puede complementar con importaciones aquellos déficits o brechas que se produzcan y hacerlo más barato de lo que le costaría producirlos domésticamente. De manera que la posibilidad de comerciar también permite evitar la restricción presupuestaria que suponen los recursos propios y la tecnología propia. Y, por supuesto, esas importaciones son pagadas por exportaciones, dada que estamos asumiendo no existen otros flujos o estamos, digamos, concentrándonos solo en la parte de arriba de la típica expresión contable de la balanza de pagos. No tenemos ni balanza de servicios factoriales, no tenemos balanza en cuenta de capital y financiera, y no tenemos tampoco reservas internacionales que o bien acumulen o desacumulen, que se acumulen o desacumulen en función de la presencia de superávit o déficit en la balanza de bienes. Por definición, y para este contexto de teoría pura del comercio internacional, donde no hay flujos financieros, y donde de hecho básicamente la representación es fundamentalmente por trueque de bienes, pues simplemente la balanza de bienes y servicios no factoriales debe siempre y en todo momento cerrar en equilibrio. No pueden haber excesos de exportaciones o excesos de importaciones porque simplemente no pueden pagarse. Fíjense ustedes, si hemos asumido, o si asumimos, fijándose en el gráfico, que los precios internacionales PDF están por debajo, o la pendiente, el valor de la pendiente de la recta que representan esta verde punteada, los precios foráneos, están por debajo, en términos absolutos, es menor el valor de esa pendiente que los precios domésticos. Eso lo que indica es que PDX, PDY, foráneo está, digamos, por debajo, es menor que PDX, PDY, con lo cual se revela al bien X como un bien que es más costoso producirlo domésticamente en términos de Y que para el resto del mundo, y, o lo que es lo mismo, que P de Y es más barato en términos de X producirlo domésticamente que en el resto del mundo. Por tanto, refleja o revela ventajas en la producción de Y o en la especialización en Y, y el intercambio de esas exportaciones en Y por importaciones de X. Y por tanto, la economía experimenta un reajuste, un reacomodo en la asignación factorial, pero también después en la cesta de consumo, que determinará movimientos de factores, liberación de factores antes dedicados a la industria X para trasladarlos y para garantizar que se puede elevar el output de Y ello ocurrirá hasta que efectivamente a los precios internacionales, recuerden que estamos asumiendo que la economía es
de tamaño lo suficientemente pequeño como para no afectar dichos precios, por tanto, a los precios internacionales, donde se igualan estos ahora con la tasa marginal de transformación, una vez hechos todos los reajustes en las combinaciones producidas, el lugar de producción terminará siendo P sub 1 en lugar de P sub 0. Como ustedes observan, eso básicamente lo que hace es movilizar recursos de manera tal de reducir o liberar recursos de la industria X que trasladados a la industria Y garantizan o dan base a la posibilidad de producir en P sub 1. ¿Cuál es el valor de P sub 1 o cuál es el valor del PIB o cuál es el valor del ingreso nacional disponible? Y por tanto, aquello que marca la ecuación de balance o la restricción presupuestaria que experimenta la comunidad para poder acceder a una cierta curva de indiferencia comunitaria. Pues simplemente P1 a precios internacionales da una línea de ingresos, ahora está verde, trasladada hacia arriba, que a lo largo de la misma permite separar, permite descomponer el momento de la producción del momento del consumo y permite acceder a una curva de indiferencia comunitaria que precomercio no era posible, simplemente estaba fuera de la restricción o de la frontera de posibilidades de consumo o de utilidad representada por la propia FPP, y ahora sí, en lugar de consumir en C sub 0, que es el punto original de autarquía, puede consumir y alcanzar la curva que para estos precios internacionales, para este tamaño de la economía, más alejada posible que puede alcanzar, que sería efectivamente la cesta C sub 1, que al estar, y por lo que valga esa representación del nivel de bienestar comunitario o agregado, es decir, esta curva de indiferencia comunitaria está excedida o representa un nivel de bienestar comunitario superior a I sub 0, que era la que podía alcanzarse con una economía todavía sin intercambio con el resto del mundo. De manera tal que la ganancia del comercio la expresamos en términos de una mayor cesta, un mayor nivel de bienestar alcanzado con la cantidad determinada de recursos y un impulso a mejorar la eficiencia asignativa una vez integrada esa pequeña economía a los mercados internacionales, asignando los recursos a favor de aquellos que son, o para los cuales, de acuerdo a la valoración que hacen todos los consumidores internacionales, puede obtener mayor eficiencia en la producción, esos factores productivos. Esas típicas o tradicionales ganancias del comercio pueden ser descompuestas y de hecho así se hace bajo un proceso muy elemental, muy intuitivo que vamos a describir ahora, pero donde efectivamente podemos señalar que hay ganancias derivadas de la especialización o llamadas ganancias en producción, pero también ganancias en consumo. ¿Okay? Esas ganancias de producción o por especialización podríamos descomponerlas, así como hacíamos en un proceso más o menos similar a través del método de compensación, bien bajo el criterio de Higgs o bien bajo el criterio de Jean-Slotsky, y nos permitía separar o descomponer de todo el efecto total que una variación de precios origina sobre la posición de bienestar del consumidor. La posición de bienestar es el incremento o el decremento en el bienestar, dependiendo de si baja o aumenta el precio, y que recuerden, esa descomposición o la reacción o el efecto total era el resultado combinado del efecto sustitución, vale decir, ceteris paribus la renta real o la renta monetaria aparente, según otra vez el criterio de Higgs o de Slotsky, cuánto del cambio en la cesta de consumo se originaba simplemente por el abaratamiento y encarecimiento respectivamente de los bienes, y cuánto asociado a ese cambio en la cesta total de consumo se originaba en el llamado efecto ingreso o efecto renta, y que trataba de capturar justamente el cambio en la renta real asociado a el precio, digamos a la modificación de precios para una renta monetaria dada, y que
sin duda, una disminución, un descuento en el precio de uno de los bienes, suponía que ceteris paribus la renta monetaria, pues ahora el espacio presupuestario se ampliaba justamente por el abaratamiento de dicho bien, y exactamente lo contrario cuando subía el precio. Esas descomposiciones y aislar el efecto renta del efecto sustitución, aquí lo podemos narrar de la siguiente manera. Imagínense ustedes que es una economía que se abre al comercio internacional, que puede transar a estos precios PDF, pero en un periodo dado de tiempo, en el corto plazo, los recursos están fijos. Es decir, están sujetos a barreras a la salida y a la entrada, o a la entrada, y por tanto a la posibilidad en ese plazo temporal de movilizar, migrar mano de obra y capital de una industria a la otra industria en búsqueda o en, digamos, en respuesta a el estímulo que abrirse al exterior y con precios distintos en el exterior podría producirse al modificar la relación entre precio foráneo y relación de costos marginales doméstica. Esa desigualdad, supongamos, en el corto plazo no puede, no se permite la modificación en la cesta de producción, pero si puedes, con esa cesta de producción fija, es decir, eso, si por ejemplo tuvieras contratos laborales que sin una alta penalización no podían deshacerse en los próximos 6 meses o en el próximo año. Bueno, con esa rigidez, simplemente la mano de obra estaría engrapada, por decirlo de una manera nada rigurosa, a esa industria. O el capital, con ciertos niveles de especificidad, pues simplemente no podría experimentar las reformas, los ajustes, como para poder ser utilizado en líneas de producción de la otra industria. Entonces, con esas rigideces desde el lado productivo, pues simplemente la producción continuaría ocurriendo en P sub 0, sin embargo, al poder intercambiar con el exterior, ella, con este valor a precios internacionales P sub 0, tendría una línea de ingresos o un IND, un ingreso nacional disponible a precios internacionales, que permitiría alcanzar una curva de indiferencia comunitaria intermedia, es decir, más allá de la original o de la sujeta al techo que la producción doméstica impone. En ese sentido, el consumir, por ejemplo, aquí en C'1, sobre una curva de indiferencia intermedia y 0', pues simplemente capturaría, dado que no hay especialización, es decir, que no hay modificaciones y reasignaciones factoriales a favor de la industria de exportación, que digamos por definición la hemos obligado por las rigideces de la producción, pues el punto intermedio que se alcanzara serían las ganancias de consumo. ¿Okay? Podrían medir aquella fracción de la ganancia total de bienestar o las ganancias del comercio en solo el componente ganancia en consumo. Es decir, la posibilidad de, produciendo lo mismo, sin embargo, poder sustituir parte de la producción doméstica por importaciones, es decir, complementar con importaciones pagadas con las exportaciones, que un nivel de consumo de Y menor que el de autarquía y un nivel de consumo de X mayor que el de autarquía podría generar. En ese sentido, entonces, ese paso como intermedio debería ser contabilizado como la ganancia en consumo, es decir, poder importar más barato de lo que nos cuesta producir eso domésticamente. Pensemos, digamos, en una isla del Caribe, bueno, que intercambia desde luego turismo, servicios turísticos por el resto de los bienes, pues simplemente si yo puedo, en lugar de producir mucho más caro, no sé, la cerveza Tecate la puedo importar en San Martín, pues simplemente ese poder consumir más barato vía importaciones que la producción local captura efectivamente esa fracción de la ganancia total que trae asociado el comercio internacional. Si levantamos la restricción presupuestaria y de este nivel de producción y un nivel de consumo intermedio logramos reasignar los recursos desde P sub 0 a P sub 1, ese tránsito que sería de aquí, de lo que hemos denominado C'1 hasta C1 final,
debería ser considerado, debería ser contabilizado o asociado al efecto de especialización o ganancia en la producción. La sumatoria de la ganancia de la producción, paso de aquí a acá, y la ganancia de consumo constituyen en su sumatoria la llamada ganancia o, digamos, la contabilidad de las ganancias neoclásicas del comercio internacional, que son, digamos, siempre las ventajas que se han atribuido a la posibilidad de transar con el resto del mundo. Y a partir de esta, disculpen, y a partir de estas ganancias, atribuidas, digamos, esas ganancias neoclásicas de las ventajas comparativas o ganancia de la producción más la ganancia del consumo, podemos pasar a construir, digamos, ya como corolario final de este larguísimo tema inicial y muy largo, gracias a no tener previa micro 3 como materia, podemos obtener una derivación muy, repito, muy sencilla, muy olfativa, de la curva de oferta neta o combinación de importaciones y exportaciones que garantizan un cierto nivel de bienestar para el país que se integra al comercio internacional, y después una derivación un poco más pesada, pero también más rigurosa, que es la derivación de dicha curva por vía de la técnica geométrica de James Smith. Entonces, empecemos, digamos, con la aproximación intuitiva, que sería más o menos la siguiente. Disculpen. Bien. Antes, extender esas ganancias de la economía pequeña que toma los precios internacionales a un caso donde dos economías de tamaño parecido también logran intercambiar entre sí con un socio comercial. Las ganancias, aunque se distribuyan de manera asimétrica, van a permitir en general para tamaños y poder de negociación parecidos entre países, pues alcanzar no solamente un país en particular capturar esas ganancias del comercio, sino ambos países. Y digamos la forma muy súper elemental de demostrarlo es asumir efectivamente lo que ocurre con un país, lo que ocurre siendo esta su frontera de posibilidad de producción, siendo P1 el lugar de producción de autarquía inicial y por tanto de consumo, y lo mismo para P2, no tiene por qué ser, repito, exactamente las mismas proporciones, pero para hacer la demostración conjunta de las ganancias para todas las economías cocambiantes, pues simplemente en autarquía estos serían los lugares de producción y de consumo. Una vez que se pueden mover y dado los excesos de demanda de un signo y de otro, y asumiendo que efectivamente los países pudieran, previo al comercio o al contacto comercial, tener precios distintos, y si no, digamos, otras serían las bases para el comercio internacional, incluso para países con precios muy parecidos o precios similares, como veremos en el tema de economías de escala y comercio internacional. Pero, a ver, en este caso, estas brechas de signo opuesto o de exceso de demanda, es decir, exceso de producción de X sobre el consumo de X y al revés en el caso de Y, originaría que tanto el país 2, país rojo, como el país 1 pudieran traspasar ese umbral o ese techo que le coloca la producción doméstica y alcanzar curvas de indiferencia comunitaria respectivamente fuera de su frontera de posibilidad de producir. Y por consecuencia, no solamente un país en particular, sino ambos países en este caso estarían capturando las ganancias de estar abiertos al intercambio comercial. Bien, dicha esta explicación, podemos aproximarnos a través de lo que llamo una derivación, digamos, heurística,
repito, intuitiva, lo que serían las ganancias del comercio internacional y la derivación consecuente de la curva de oferta neta, o al menos un tramo de su recorrido. Otra vez, en el origen estamos asumiendo que ya este país está integrado al comercio internacional y que tiene una producción situada en P sub 0 con un consumo en C sub 0. ¿Okay? Fíjense ustedes, aquí tenemos entonces un nivel de producción de Y y de X que excede, en el caso de Y, el consumo doméstico, ¿ok? Digamos, la altura de OG, o del tramo OG, al exceder, que sería la producción de Y, al exceder OH, que sería el consumo de Y, origina un exceso de producción sobre consumo que medimos en términos de el segmento, el tranche GH. Por el contrario, en la producción de X, que sería, digamos, medida por el segmento OE, versus el consumo de X, que sería OF, al exceder OF, la longitud de OF, la de OE, estamos diciendo que hay un exceso de consumo de X versus la producción doméstica que lo abastece. Y ese exceso EF, cuando hay comercio internacional, pues simplemente es el complemento que requieres en términos de importaciones para lograr abastecer íntegramente el consumo OF, ya que produces menos que eso OE. Esas importaciones MS que estamos marcando aquí son exactamente compensadas o pagadas a esos precios internacionales PDF1 por las exportaciones GH. Bien, entonces yo puedo ya de una vez con esa información, yo podría trasladar ese input informativo a el semiplano, no de Y, producción y consumo de Y y de X, que sería este plano cartesiano, a uno transformado en este caso, exportaciones, porque la dirección de la especialización entonces sería que Y es el bien exportable, contra unas abscisas en las que reflejamos las importaciones que están concentradas en X. ¿De acuerdo? Entonces, y estos precios internacionales que aquí estamos midiendo en PDX menos PDX, PDY, el valor de esa pendiente menos PDX, PDY, lo podemos llamar a una transformación de precio en volumen o un quantum que llamamos los términos de intercambio o terms of trade, de acuerdo a la nomenclatura utilizada en esta literatura que estamos trabajando. Entonces diríamos que TOT, simplemente, o el radio vector, sería cateto opuesto, ¿okay? Que serían las exportaciones que pagan el cateto adyacente, que son las importaciones, de manera tal que la tangente trigonométrica, en este caso la expresamos, si la medimos acá contra el eje de las abscisas, como la razón del coeficiente XY, exportaciones, perdón, importaciones, ¿ok? O si lo midiéramos acá, pues serían simplemente cuánto puedo comprar en términos de importaciones para un volumen dado de exportaciones. Pero estamos hablando de quantum, de volúmenes, ¿ok? De algo así como el equivalente no a la productividad marginal, sino al producto medio, al total de producción por factor, por el total del factor utilizado. ¿Qué ocurre si, entonces, qué pasaría? Bueno, entonces podemos identificar este primer punto sobre el plano del comercio internacional, sobre el eje de export-imports, como simplemente la proporción a estos precios internacionales PDF1 o términos transformados en términos de intercambio TOT1, podríamos exactamente identificar un primer lugar de equilibrio internacional o de comercio internacional con el par GH de altura, o sea, el volumen de exportaciones con el que se paga EF, que sería la base, o las importaciones. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, este es un equilibrio internacional o es el equilibrio que optimiza conjuntamente la producción y el consumo para unos precios internacionales y para una economía que se integra en condición de país pequeño o de país precio aceptante a dichos mercados.
¿Qué pasa si por cualquier evento que no vamos a fundamentar, no vamos a dar los económicos de ese evento, ahora los precios internacionales pasan de esta función roja, lineal, de esta línea recta PF1 a PF2? En primer lugar, ¿qué está pasando con los PDX, PDY? Claramente, desde el momento en que la azul tiene una menor pendiente, una menor inclinación que la roja, lo que estamos diciendo es que se abarata PDX en términos de PDY, o lo que es exactamente lo mismo, se encarece PDY en términos de PDX. Mejora el precio de Y en términos de X. Si es que Y es la mercancía en la que se especializa ese país, pues simplemente ha experimentado un aumento en el precio de sus exportaciones. Una especie de, dicho de otra manera, han mejorado sus términos de intercambio, han aumentado sus términos de intercambio. Pensemos en una economía como la venezolana, que básicamente está concentrada en exportaciones petroleras, muy pocas, o cada vez menos, y pues simplemente aumenta el precio del barril, el precio promedio de la cesta petrolera. Bueno, simplemente es una mejora en los términos de intercambio, ¿okay? Es un choque favorable de precios internacionales del petróleo que va a permitir que con la misma cantidad de petróleo o de exportaciones podamos importar más que antes, o incluso podamos importar lo mismo, que es otra forma de frasearlo, con un menor sacrificio de dirigir exportaciones hacia, de dirigir crudo hacia los mercados internacionales. Eso, fíjense, o esa mejora en los términos de intercambio, ese mejor precio internacional para sus exportaciones, originará a su vez un reajuste adicional en la producción. Aquí lo estamos midiendo, digamos, desde la roja inicial P sub 0 hacia P sub 1, es decir, profundiza su especialización en Y, dicho país, ¿ok? Y por tanto sigue sacando recursos de la actividad X para destinarlos a la actividad Y, pero a su vez a estos precios internacionales un ingreso nacional disponible mejorado gracias a esa mejora de los términos de intercambio permite también transitar de un lugar de consumo C sub 0 inicial a uno C sub 1 con un alcance en términos de bienestar o un performance en bienestar mejorado. Es decir, ahora C1, al pertenecer a una curva de indiferencia comunitaria expandida respecto a la original, pues simplemente supone también una mejora para la comunidad, repito, por lo que valga como instrumento de medición del bienestar agregado esa curva de indiferencia comunitaria. Eso va a hacer entonces que se generen más excedentes exportables si el bien a su vez X es un bien normal y por tanto reacciona favorablemente al mayor ingreso y al abaratamiento, pues también va a originar un estímulo en el consumo a consumir más de dicho bien. De hecho, fíjense ustedes, cuando uno compara P1 con P0, supone una mayor producción que antes de Y, una menor producción que antes de X, pero desde el lado del consumo, lo que significa es un aumento considerable del consumo, ahora de las importaciones, perdón, del consumo y de las importaciones. Y por supuesto las importaciones aumentan no solamente por el efecto de ingreso y el efecto de sustitución, sino también porque domésticamente se está produciendo menos de X y por tanto la brecha a cerrar tiene que ser mayor. Pero eso se puede gracias a que produzco más, exporto más, al menos en esta zona de variación, en ese rango de variación de los precios, y ese mayor excedente exportable, acompañado además de un menor consumo de la mercancía Y, te genera pues una mayor posibilidad de destinar recursos al mercado, destinar Y o una mayor proporción de Y al mercado internacional. Entonces, las importaciones se expanden desde este vector rojo al azul, las exportaciones se expanden desde este a este otro, desde GH a NM, cosa que reflejamos otra vez en este espacio export-import, y pues también no solamente aumentan las exportaciones, sino que también hasta DK, desde EF, pasa al segmento que nos dibuja las importaciones, con unos términos de intercambio que han mejorado. Fíjense ustedes, ahora la tangente trigonométrica que genera, que nos mide este ángulo de la TOT azul, es menor que este beta, es menor que el alfa original.
Y como nosotros decimos, bueno, pues simplemente eso lo que significa es que ahora el valor del numerador en términos del denominador ha caído. En otras palabras, yo ahora con un menor nivel de exportaciones puedo obtener un mayor nivel de importaciones. En otras palabras, se ha constatado una mejora en los términos de intercambio y que nos permite entonces hallar sobre este radiovector un nuevo equilibrio internacional con más exportaciones y con más importaciones, y además más que proporcionalmente se ha producido el incremento de las importaciones respecto a las exportaciones. Tengo un segundo punto y yo podría, digamos, no los voy a cansar con esto, yo podría generar un sucesivos para distintos radiovectores. Yo podría establecer un recorrido o una familia de combinaciones de exportaciones e importaciones a distintos precios internacionales y por tanto a distintos términos de intercambio que terminarían generando esta función. Solamente he dibujado el segmento verde, pero una continua que tendría unas características que tendría las características de una curva de oferta neta del país 1 y que, repito, no es otra cosa que la combinación de equilibrios internacionales o de combinaciones importaciones y exportaciones en respuesta a distintas oportunidades de precios internacionales ofrecidos o a distintos términos de intercambio. Esta es la derivación heurística de la curva de oferta neta y continuaremos con en la próxima y última clase de este tema, en la clase 9, con la derivación por la técnica geométrica de Mead de la curva de oferta neta.